Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Ya son 30 años de conflicto armado, por lo menos en Colombia, con varios acuerdos de paz con las guerrillas, un plan de apoyo financiado por el gobierno de los Estados Unidos y miles de muertos, que incluso nada de esto ha logrado frenar la violencia en nuestro vecino país. ¿Vamos por el mismo camino? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Hugo Acero Velázquez, es experto en seguridad de Colombia. Qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Gisela, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, como decía yo, han pasado 30 años y la violencia continúa en Colombia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados para usted de estos 30 años de conflicto? Primero, yo diría que son muchos más. Venimos desde los 60, digamos, de los primeros grupos guerrilleros de origen de la Revolución Cubana, la Revolución Rusa. Luego la bonanza marimbera de los 70, el narcotráfico de los 80 y los paramilitares, en fin, digamos, múltiples actores delincuenciales. Colombia durante los 80 vivió una época muy difícil, sobre todo ligado al narcotráfico, 3 candidatos presidenciales asesinados, 2 ministros de justicia asesinados, o no alcanzaron con el tercero, salió herido de un atentado que le hicieron fuera del país. Periodistas, fiscales, jueces, ciudadanos del común que han sido asesinados durante todo el tiempo. Colombia llegó a tener una violencia la más alta en el año 1992, más de 30.000 homicidios al año, que representaba una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese momento se toma una decisión, dada digamos, la situación de alta violencia que teníamos, sobre todo ligada al narcotráfico, y es combatir directamente el narcotráfico. Y una de las primeras acciones, digamos, del presidente César Gaviria en su momento y del Estado en general fue combatir el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar. Una guerra que costó muchos muertos, pero que finalmente el 4 de diciembre de 1993 es dado de baja en Medellín. Ahí ya se desarticula este grupo, una de las principales mafias, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y el otro cartel, que era el cartel de Cali, y sus jefes, los Rodríguez Orjuela, fueron detenidos en 1994 y extraditados en el año 2003 a los Estados Unidos, donde ya uno de ellos murió en cárcel y el otro sigue en la cárcel. Ese proceso se dio con la ayuda de los Estados Unidos. Y también luego vino el tema porque un poco lo que pasó también fue si se eliminaron las cabezas, pero se formaron como células pequeñas, ¿no?, del narcotráfico que siguió produciendo cocaína. Por algo, Colombia es hoy por hoy el principal productor de cocaína del mundo, ¿no? Continuaron, pero luego vino el Plan Colombia. Se invirtió mucho dinero, ayuda estratégica y de otro tipo también que dio Estados Unidos. ¿Eso funcionó o no funcionó? Sí, realmente sí funcionó. Primero, estamos ante un crimen transnacional, no estamos ante un crimen local, estamos ante unas mafias que no son solamente las mafias colombianas, sino las mafias en general del mundo, la italiana, la mexicana, la albanesa, la rusa, en fin, son distintas, las distintas mafias que están moviéndose a lo largo y ancho del mundo. Y sí, frente a un fenómeno transnacional, la respuesta también debe ser transnacional. Se requiere el apoyo de los países europeos, de Norteamérica y de los países vecinos de manera particular. El Plan Colombia sí funcionó. Comenzó a comienzos, valga la redundancia, con el presidente Pastrana a comienzos de siglo. Pero la verdad es que ha sido un apoyo en inteligencia, en equipos y en recursos. En recursos, Colombia en 22 años ha recibido algo más de 13.000 millones de dólares, pero Colombia ha tenido que invertir 12 veces eso, de sus recursos, del impuesto de la gente. Quiere decir que Colombia ha tenido que invertir algo más de 150.000 millones de dólares en esa guerra. Esto no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo conjunto. Primero, es también un problema de Estado, no es un problema solamente del gobierno. Es un problema que involucra a todas las instituciones del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a los ciudadanos. Ahora, Ecuador y Colombia son muy parecidos, tenemos muchas similitudes, ¿no? Sobre todo en su estructura.
instituciones sumamente permeables a la corrupción, constantes crisis económicas y políticas, un gran segmento de la población que vive bajo los niveles de pobreza extrema y que sigue creciendo, tomándose espacio la pobreza en nuestros países. ¿Cuáles son las lecciones que Ecuador debería tomar en cuenta y que Colombia no vio al inicio de esta guerra? Primero, lo que ha sucedido a lo largo y ancho de América Latina con el narcotráfico y también que sucedió en Colombia. Creer que ese es un problema que no afecta a la sociedad. En los 80 la gente decía, no, pero finalmente se produce droga y se la llevan para Estados Unidos y allá se la consumen. Eso aquí no tenemos problema. La riqueza rápida, ¿no? La manera como la gente creció económicamente, los narcotraficantes, la gente que se acercaba a este negocio, un recurso muy fácil que embeleza y que atrae a mucha gente, porque es una forma fácil de enriquecerse. Violenta y demás, y hasta peligrosa, pero enriquecerse rápidamente. Pablo Escobar en su momento llegó a ser congresista de Colombia. Estuvo sentado en el Senado y allí una de las personas que luego asesinó, que fue Luis Carlos Galán, lo enfrentaba de manera directa, diciéndole que era un asesino, que era un narcotraficante y que no merecía estar sentado ahí en el Congreso. Yo creo que el aceptar ese tipo de conductas y el creer que no nos va a afectar, esto sucedió en Colombia durante los 80 hasta cuando tuvimos todos esos niveles altos de violencia y que tuvimos que enfrentar. En los demás países ha sucedido lo mismo. La droga colombiana, la droga que se produce en Colombia, la cocaína que se produce en Colombia y que se produce en Perú, más en Colombia desde luego, ha llegado a los países, a los distintos países de la región. Y lo primero que le he oído a muchos presidentes, porque he trabajado de México hacia abajo con todos los países, es ese problema de los colombianos. El problema es, eso es allá se están matando allá. Y es no lo sé que qué. nos pasa hoy, que todos dicen, no, ese problema es de Ecuador. O sea, esto pasa en Ecuador. Sí, porque ahora, es que creemos que no nos va a pasar a nosotros. Y el narcotráfico tiene una lógica. Creo que esto nos pasó a Ecuador también, porque decíamos, no, esto es una isla de paz. Ahí Perú, ahí Colombia y ahí que se maten. Pero a nosotros no nos pasa nada. Ahí está, nos pasó. Ahora, justamente en estos días el presidente del Ecuador Noboa anunció, basado en un informe de inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que Ecuador tendría en su frontera norte más de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca. Ecuador nunca ha sido un país productor de coca. Ha sido el traspaso, dicen el puente, de todo un poco, pero no un país productor en sí, ¿no? El productor es Colombia. ¿Cabe la posibilidad, cree usted, que Colombia está transfiriendo su producción al Ecuador? ¿Eso es posible? No creo. Realmente Colombia, entre otras cosas, en los últimos años ha crecido en área cultivada. Llegamos a tener 45.000 hectáreas en 2014. El año pasado ya eran 230.000 y nada raro que estemos en los 300.000 y con una producción altísima en términos de toneladas métricas. No, son pequeños cultivos que lo primero que hay que hacer con una información de esta es verificar de las dimensiones que estamos hablando. O sea, cuál es la realidad de ese problema y cómo se va a enfrentar. México también lo ha intentado. Algunos países centroamericanos también lo han intentado en términos de producción, pero han sido producciones muy pequeñas, en gran escala y de mala calidad también. Eso afecta, digamos, el mercado de drogas y terminan aceptando lo que Colombia y Perú y Bolivia tienen. Pero hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado porque podría crecer. O sea, esto es lo que siempre he dicho. Siempre creemos que es un problema menor, que no nos va a pasar nada y cuando nos damos cuenta es que efectivamente luego no lo podemos minimizar. Ahora, ya tenemos el problema acá. Parece que esta lucha no tiene fin, porque vemos lo que pasa en Colombia, vemos que el consumo de droga ya no es solo que Estados Unidos consume, el mundo entero consume droga, ¿no? No solo el país productor, el mundo entero consume droga. Y este negocio cada vez va a ser más apetecido por la cantidad de dinero. Y estamos en una lucha desigual, por lo menos nuestros países, porque no tenemos el mismo dinero, no tenemos la misma tecnología, no tenemos las mismas armas con las que lucha el narcotráfico. Entonces, la pelea es desigual. Ahí, ¿cuál sería la solución? Algunos expertos han hablado en este espacio también de que la liberación de la droga, del consumo de droga, podría ser una alternativa que les destroza el mercado a los narcotraficantes. Puede ser una salida, pero va a ser una salida a largo plazo, no en el inmediato plazo. Yo creo que en el inmediato plazo ya Estados Unidos y algunos otros países como Canadá, Uruguay han avanzado en la legalización de la marihuana. Posiblemente Colombia en poco tiempo también termine legalizándola. Pero
el tema de drogas duras, particularmente como la cocaína, sí va a pasar mucho tiempo. Y mientras tanto, le corresponde a los estados enfrentarla. No existe ninguna otra salida. Y hago énfasis en el tema de los estados. Este no es un problema solamente del Ejecutivo, no es un problema solamente del presidente Daniel Noboa, es un problema que pasa también por el Legislativo. La pregunta que hay que hacerle al Legislativo es ¿qué leyes está tramitando para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar las mafias, para enfrentar el terrorismo? O sea, ¿cuáles son las normas que está discutiendo para enfrentar el crimen transnacional? Yo creo que ese es un papel importante que cumplen las asambleas y los congresos. Pero también, ¿cuál es el papel de la justicia de manera particular? Porque es que esto no es solamente del Poder Ejecutivo, es del Estado en su conjunto y en general también de los ciudadanos. Porque es que se requiere la participación de los ciudadanos, no solamente de entendiendo el tema, sino además aportando. En ¿Cómo? Colombia, como nos tocó pagar en impuestos esa guerra. No había ninguna otra salida. Colombia tuvo un impuesto al patrimonio. Como digo, Estados Unidos aportó cerca de algo más de 13.000 millones de dólares, pero eso es apenas el 10% de lo que Colombia tuvo que invertir. El otro 90% salió de los impuestos de los colombianos para fortalecer la justicia, para fortalecer las fuerzas militares. Un esfuerzo conjunto de nación. Yo creo que eso hay que hacerlo. Y creo que en buena hora el presidente Daniel Noboa y el gobierno de Ecuador, con los dos ministros, Ministerio del Interior y de Defensa, están asumiendo un problema que se debió asumir hace años atrás. De lo contrario, no estarían en esta situación. Yo le agradezco muchísimo. Es decir, esta guerra todavía tendrá su tiempo para terminarla, ¿no? Hay que seguirla luchando y como usted lo dijo, ¿no? Mejor si lo hacemos juntos como región, no solos, independientemente como país, porque es cada vez más difícil. Gracias, muy amables y bueno, los mejores deseos porque los resultados ya se están dando, es increíble, pero Ecuador ha logrado en estos cerca de 10 meses de este año, ha logrado una reducción que no lo han logrado otros países. El 18% de la reducción de los homicidios a nosotros nos costó varios años. Lograr esa reducción nos costó varios años y muchos muertos también. Entonces yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno ecuatoriano y los logros que ha tenido son de destacar. Le agradezco muchísimo. Nos acompañó Hugo Acero Velázquez, experto en seguridad de Colombia. Notimundo a la carta. Información